Este es el menú de los hechos. Colapsadas se encuentran las salas de estabilización de pacientes por dengue en los principales centros asistenciales del país. Pronostican lluvias para los próximos días y confirman el monitoreo constante de la actividad ciclónica que se podría estar dando en territorio nacional. Expertos en economía indican que es importante que se cree un ambiente para la inversión y así lograr generar más empleos en Honduras. Juristas aseguran que el éxodo de empresas sigue en incremento y esto produce que la crisis en el país de inversión empeore. Y en noticias internacionales, culpable Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, quien era acusado de porte ilegal de arma, mentir y declaraciones falsas. Esto y más en Hechos Meridiano. Hola Honduras, muy buenas tardes, qué gusto es poder saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos e informarse con nosotros una vez más aquí en Hechos Meridiano. Mi nombre es Ariel Flores, es un placer estar con todos ustedes. Tenemos una hora completa de información de lo que acontece en el país y por supuesto en el mundo entero. Iniciamos de inmediato con nuestro Hecho del Día. Este segmento es presentado por Electra. En tienda y en línea, tu familia vive mejor. Iniciando con nuestro Hecho del Día, colapsadas. Así continúan las salas de estabilización de pacientes por dengue en los principales centros asistenciales del país. La periodista Dulce Cortés se encuentra en un escenario de estos, precisamente en el Hospital San Felipe, y nos tiene todos los hechos. Qué gusto saludarles, compañeros, en los estudios principales de TV Azteca Honduras. Precisamente nos acompaña el jefe de pediatría del Hospital San Felipe, el doctor Atahualpa Padilla, para que nos dé la actualización de los casos en este centro asistencial. Buen día. Buen día. Actualmente, recibiendo el llamado de nuestra ministra, la doctora Paredes, se ha creado una nueva sala de dengue, la cual no contábamos en este centro hospitalario, con una capacidad de 10 camas para 10 pacientes diagnosticados con dengue. El movimiento de pacientes sí ha aumentado, y más que todo los febriles. El 50% de nuestra consulta pediátrica en este hospital son pacientes con fiebre, de los cuales se pueden detectar al día más o menos de 2 a 3 pacientes con diagnóstico de dengue. Eso siempre y cuando que no tengan signos de alarma no se ingresan. Pero actualmente estamos haciendo de apoyo al Hospital Escuela para lograr desocupar el Hospital Escuela, que actualmente está colapsado, ¿verdad? Que se están recibiendo aproximadamente de 4 a 5 pacientes de traslado todos los días y se están dando ese mismo número de altas también. ¿En cuánto está la sala? Estamos en un 100% de ocupación en la sala, 10 camas ocupadas en un 100%. ¿Se ha ido a la alza los casos en los últimos días o cómo ha visto marcada la tendencia? La tendencia, según a nivel central, es que va a ir en aumento y sí se han ido aumentando los casos de dengue. Y como el dengue en pediatría es una enfermedad sumamente grave y que hemos tenido más muertos que en adultos, para nosotros los pediatras es de vital importancia darle seguimiento y darle cobertura a esta enfermedad. La atención tardía, la automedicación, es un error a la hora de manejar el dengue. ¿Cuáles son otros errores que han destacado? Sí, son altamente errores el automedicarse, el uso de antibióticos para una enfermedad viral, y la otra cosa es que las personas, la gente de casa no hidrata a sus niños al inicio de la fiebre. Un niño que tenga fiebre debe iniciarse sales de rehidratación oral y agua, para el momento de llegar a la fase crítica, que es donde tenemos más fuga capilar y datos de choque, lleguen hidratados y que sea más fácil poder recuperarlos a nosotros los pediatras. Excelente, muchísimas gracias. Escuchábamos las declaraciones del jefe de pediatría del Hospital San Felipe, que nos manifestaba en 100% se encuentran las salas de emergencia pediátrica con pacientes precisamente con esta enfermedad, el dengue, que precisamente son los menores, la principal víctima de esta enfermedad que ha cobrado la vida de muchos hondureños. Con las imágenes de Elmer Mejía, Dulce Cortés, Fuerza Informativa Azteca. Y continuamos con nuestro Hecho del Día. Las autoridades del área pediátrica del Hospital Mario Catarrino Rivas confirman 8 muertes por dengue y un incremento del 400% de los casos de esta enfermedad. El periodista Samuel Cuello nos amplía.
Así es, compañeros, en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora por la pantalla de Hechos Meridiano. Me encuentro junto al doctor David Mendoza, jefe de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas, porque, doctor, en las últimas semanas hemos visto un rebrote del dengue y está afectando mayormente a los menores de edad. Sí, bueno, llevamos más de 2 semanas en eso, llevamos como 2 meses con un aumento continuo de los casos de dengue. Probablemente el 70% de los pacientes hospitalizados aquí en el Mario Catarino Rivas son pacientes del área pediátrico. El grupo más grande son aquellos pacientes entre 10 y 16 años. Y en ese sentido, doctor, ¿en qué estado vienen ellos al momento de ser hospitalizados? Bueno, la mayoría de ellos vienen con signos de alarma, ¿verdad? Los signos de alarma son dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, algún sangrado que no se autocontrole. Y vienen en ese estado, muy poquitos son los casos con dengue grave, pero sí son obviamente los que ponen en peligro la vida de esos pacientes. Doctor, ¿ha habido una diferencia entre el año anterior y este año en términos de casos? ¿Ha ido en aumento este 2024? Sí, comparado con 2023, probablemente tenemos un 400% de aumento de casos comparados con las semanas epidemiológicas del año pasado. ¿Y alguna recomendación para los padres de familia si ven algunos signos de alerta para traerlos de inmediato aquí a un centro hospitalario? Pues en primer lugar es el control de los criaderos de zancudos, porque si controlan los criaderos de zancudos no va a haber mosquitos y si no hay mosquitos no va a haber dengue. Pero todo paciente de edad pediátrica que empiece con fiebre, mucho malestar general, debe visitar su médico a nivel de su centro de salud para que lo ponga en control y que sea él que nos lo refiera si amerita hospitalización. Lamentablemente se han confirmado fallecidos en este centro hospitalario. Nosotros tenemos 8 pacientes que han fallecido en el transcurso del año. Bien, muchas gracias. El doctor David Mendoza, jefe de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas, brindando un poco más de detalles acerca de la actualidad del dengue en estos menores de edad, ya que sabemos que ha ido en aumento las últimas semanas. Es lo que podemos informar junto a mi compañero Miguel Matute. Regreso con ustedes al estudio. Este segmento fue presentado por Electra. En tienda y en línea, tu familia vive mejor. Y continuando con más hechos, autoridades del Hospital Santa Teresa reaccionan ante un video que circula en redes sociales en el cual al parecer se violenta la privacidad de los pacientes con la instalación de cámaras en los quirófanos. Periodista Rita Maldonado está en directo desde Comayagua y nos tiene todos los detalles. Así es, buenas tardes compañeros. En estudio de TV Azteca Honduras nos acompaña la doctora Jennifer Bustillo, directora del Hospital General Santa Teresa. En relación, doctora, vamos a hablar con este tema que ha generado mucha polémica en Honduras, el tema de que se le está violentando la privacidad a los pacientes que vienen a este centro asistencial, especialmente a los que están siendo operados debido a la instalación de cámaras en este hospital. ¿A qué se ha debido? Coméntenme. Bueno, las cámaras que se implementaron en quirófanos están simplemente salvaguardando la utilización de los equipos médicos, ¿verdad? Igual algunos insumos farmacológicos son de alto costo. La privacidad siempre se está respetando a los pacientes. Las cámaras no apuntan a las camillas, no apuntan a los procedimientos, se dan más que todo para que se dé el buen uso, el cuidado a los equipos que son de alto costo, como es el AQNC y la torre de laparoscopía, que en meses pasados ha tenido algún desperfecto por el personal o por circunstancias ya sea del uso o del aseo de las salas. Nosotros salvaguardando nuestro equipo que ayuda a nuestros pacientes a que tengan una mejor salud en el momento de utilizarlo, hemos optado por cumplir un compromiso que se adoptó en la administración anterior. Entonces las aplicaciones se vienen por un mutuo acuerdo entre nuestros jefes de quirófano, anestesiología y algunos servicios como los jefes de ortopedia y cirugía, para que estos se salvaguarden siempre respetando la privacidad del paciente. Ninguna cámara muestra, sino más que todo muestran lo que son los equipos, donde se guardan los medicamentos, y el uso de ellas o quien revisa las cámaras solo está por la dirección ejecutiva. Es decir, esta decisión ustedes no la han tomado a última instancia. Esto se hizo en base a algunas peticiones que se hicieron de las personas que laboran dentro de estos, lo que son los quirófanos. Claro que sí, este compromiso se tomó por la administración anterior, el 14 de febrero, ¿verdad? En reuniones previas, solicitados por algunos departamentos quirúrgicos. Al momento de nosotros tomar posesión de la dirección ejecutiva y otras áreas del hospital, tratamos de tener estos cumplimientos, cuales fueron solicitados muy previamente, las cámaras que estaban compradas, y lo único que hicimos fue la instalación de las mismas. Muchas gracias, y con esta valiosa información retornamos hasta los estudios principales desde Comayagua. Rita Maldonado, Fuerza Informativa Azteca.
Y las autoridades de la Asociación de Empleados del Poder Judicial señalan que se encuentran en reuniones con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, esto para un posible incremento salarial a los más de 5,000 empleados que laboran en esta institución del Estado. Gabriela Benavides nos amplía. Gracias, es un placer poder saludarles. En este momento me acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, Kevin Castro, a quien le vamos a consultar con respecto al aumento salarial que se ha solicitado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por la entrevista, saludos a todos los televidentes. Efectivamente, pues esta fue la segunda reunión que tuvimos con las autoridades del Poder Judicial el día de ayer lunes, en la cual pues se nos informó que debido a las peticiones que nosotros realizamos sobre el aumento, se están haciendo lo que son 3 análisis presupuestarios. Nosotros en la mesa de diálogo tuvimos una postura en la cual estábamos solicitando que no se diera un aumento menor del 10% o en su último caso de un 9.8%, tal como se dio en el año 2023. También se le informa, ¿verdad?, a los compañeros que las autoridades se están analizando también aumentar lo que son las escalas salariales conforme al cargo que tiene el compañero dentro del Poder Judicial, donde sería beneficiado compañeros que se encuentran en la modalidad de contratos interinos y permanentes. ¿De cuántos empleados estamos hablando? Estamos hablando que alrededor de 5,000 empleados serían beneficiados, esto porque hay ciertos compañeros que ganan lo que es el salario mínimo y tienen el aumento que ya fue aprobado por el Gobierno de la República. ¿Cuál es el salario más bajo y más alto que se maneja en ese momento del Poder Judicial? Bueno, creo que ahorita el salario anda como en 15,000 empiras, ¿verdad? Y 15,300 lempiras. Entonces, de ahí nosotros estamos partiendo, ¿verdad?, de que se dé un aumento correspondiente del 10%, más el aumento de las escalas salariales, que ya lo manifestó el Poder Judicial, que está anuente a dar ese apoyo. Durante estas reuniones se ha visto el visto bueno para poder dar ese aumento. Sí, efectivamente, del momento pues que fuimos convocados el 10 de mayo a reunión con todas las organizaciones, miramos la voluntad de la presidenta de recibir todas las peticiones que como organización nosotros hicimos 5 peticiones, lo que es el aumento salarial, también hicimos la revisión de lo que es el reglamento de viáticos, que ya hay un anteproyecto en el cual se está sociabilizando y posiblemente en los próximos días entre, ¿verdad?, a discusión dentro de los magistrados para que se pueda ser aprobado. Reconocimiento de los 25 años de servicio, que eso aún no tenemos respuesta, lo que es el incremento también de los grados salariales y que nos podamos conformar para poder entrar, ¿verdad?, lo que son las mesas técnicas para la revisión de la ley de la carrera judicial. Muchas gracias a Kevin Castro, quien es presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, por esa información que nos ha brindado en torno a un posible aumento a los empleados de la Corte Suprema de Justicia. Con este informe, regreso con ustedes. Y ahora en un tema económico, la escasez de divisas enciende las alarmas en el sector económico a nivel nacional. Y economistas confirman que también el cierre de Maquila sin duda alguna agudiza esta problemática. El periodista Arivaldo Laínez en directo nos amplía. Compañeros, muchísimas gracias, muy buenas tardes, qué bueno saludarles. Bueno, de este tema en términos económicos hemos hablado con el economista expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Elmis Cárdenas. ¿Por qué no hay divisas en nuestro país? ¿Estamos exportando menos de lo que importamos? ¿Hay un decrecimiento en las remesas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Escuchemos su respuesta a continuación. Bueno, sí hay una combinación de factores. Particularmente ha habido una desaceleración en las exportaciones. Por ejemplo, recordemos que desde el año anterior empezaron a cerrar algunas maquilas, se perdieron exportaciones de esos rubros, pero también las exportaciones de café han estado bajando. También las remesas se han estado desacelerando, que siguen creciendo, pero crecen a un menor ritmo de lo que venían. También la inversión extranjera no ha sido como se esperaba, arriba de $1.000 millones, pero la mayoría de esto es por reinversión de utilidades, no son recursos nuevos. Eso por el lado de las disponibilidades. También por el lado de los usos, varios de los dólares se han usado para pagar deuda externa que ha venido disminuyendo también. Pero esto hace entonces que la disponibilidad de divisas en el país sea menor. Cárdenas ha concluido que esto tendrá un impacto también en la empresa privada, desde luego en los ingresos y en los resultados finales de este año. Desde luego también tendrá un impacto negativo en lo que será el crecimiento del país. Lo que podemos ofrecerles a esta hora de mediodía junto a Omar Solórzano. Vuelvo con ustedes, adelante.
Son las 12 de la tarde con 14 minutos y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial aquí en Hechos Meridiano. Usted quédese con nosotros porque al volver tenemos muchísima más información. Escuche, las autoridades del Consejo Nacional Electoral han confirmado que ya hay una serie de avances en los preparativos para las elecciones primarias del año 2025. Los detalles solo aquí en Hechos Meridiano, a volver a la pausa. Claro Sport desplegará toda su infraestructura, trabajo editorial y grupo de especialistas deportivos para que vivamos lo mejor de la temporada por medio de 4 canales lineales. Así es, son más de 19 horas de producción diaria, son todos los resúmenes, sabemos que es muy importante todo lo que se está viviendo en París en los Juegos Olímpicos y por eso, claro, pues ha hecho este acercamiento para tener los derechos, poder transmitir y poder fomentar a todos los deportistas centroamericanos que sabemos que van a ir a hacer una excelente labor y que esperamos tener alguna... Además de disfrutar de los eventos y premiación en los que compiten atletas o equipos más importantes, dispondremos de series documentales tituladas Más grandes que el oro, París es tuyo y Soy Olímpico, que se estrenarán en mayo, junio y julio respectivamente. El día se van a estar dando resúmenes que van a poder conectar con todos los clientes y los clientes que pues no tengan acceso van a poder ver los diferentes programas, ver resúmenes con todo lo sucedido y pues sabemos que durante todo este tema de Juegos Olímpicos hay muchísimas competencias que son de intereses de los hondureños y es por eso que hemos decidido generar estos contenidos y los usuarios los van a poder ver a través de Claro. Nuevamente Claro Sports marca historia en el deporte con este gran evento que resonará en todo el planeta gracias a la profesional cobertura y transmisión en vivo que Claro Sport te ofrece. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Hechos Meridiano. Vamos a continuar con más hechos. Desde Senaos de Copeco pronostican lluvia para los próximos días. Igualmente, continúan al parecer con el monitoreo de la actividad ciclónica que podría afectar al territorio nacional. Gabriela Benavides nos tiene mayores detalles. Muy buenas tardes, es un placer poder saludarles y para conocer las condiciones climáticas debido a que ya vemos lluvias en el territorio nacional. Me acompaña el director de Senaos Copeco, Francisco Argeñal, que nos va a detallar las mismas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno,
para hoy otra vez tenemos pronóstico de lluvias para casi todo el territorio nacional. Esas son buenas noticias para los ganaderos, para los productores. Sin embargo, en algunos lugares que somos muy susceptibles a sistemas ya colapsados de drenaje de agua lluvia, por ejemplo, o que tenemos altas pendientes y no se tomaron estas medidas no se hicieron las medidas de corrección necesarias, vamos a seguir experimentando problemas de inundaciones urbanas debido a que se dan chubascos, que son precipitaciones muy intensas, que duran muy poco tiempo y que rápidamente bajan las partes bajas de las ciudades, creando problemas en el tráfico vehicular sobre todo, pero es algo que se soluciona en una hora y suele tener un poquito de calma. La actividad ciclónica que se anunciaba, ¿estamos cercanos a la misma? Sí, la actividad ciclónica normalmente empieza el 1 de junio. Todavía no hemos tenido formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico ni en el Pacífico, pero está latente ya. Tenemos temperaturas bastante altas en ambos océanos y ya el viento empieza a tener un comportamiento más favorable para la formación de ciclones tropicales, tanto en el Caribe como en el Atlántico, así que no es de sorprenderse si hacia finales de mes estamos hablando ya de la formación de este tipo de fenómenos. Sin embargo, para nosotros aquí en la región del Caribe, los meses más críticos son septiembre, octubre y noviembre, por lo que es ahí cuando esperamos que empiecen a formarse más y sobre todo más en el mes de octubre. Para todos esos días se espera lluvias constantes y ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Serán leves o serán fuertes chubascos? Para hoy tenemos lluvias y chubascos de leves a moderados en la mayor parte del territorio nacional. Podrían ser fuertes en las partes montañosas del centro sobre todo y del sur, pero nada extraordinario como se viene manejando en las redes sociales, donde están hablando de lluvias muy altas y con posibles situaciones de desbordamiento de ríos para la vertiente pacífica. Esta información no tiene mucho sustento científico. ¿Se reportan daños ya por las lluvias? Bueno, hemos tenido algunos reportes aquí en Tegucigalpa de afectaciones de que algunas viviendas han empezado a colapsar en el sector de la Guillén, en el sector de aquí de la Cabaña, pero son situaciones que normalmente se dan y que tal vez el problema ya estaba ahí por las condiciones que tenemos del historial de ambos sectores de la ciudad, que son muy vulnerables al deslizamiento. Gracias al director de Senados Copeco, Francisco Argeñal, por esa información que nos ha brindado en torno a las lluvias que se esperan para estos próximos días y pues las condiciones climáticas en general. Con este informe regreso con ustedes. Y mire usted, momentos de zozobra es lo que han vivido habitantes de la colonia Guillén luego de que en horas de la noche de este lunes se presenciara el derrumbe de la iglesia católica de la zona. Esto pues ha sido a raíz de las fuertes lluvias registradas en la tarde de ayer. La complicada zona sufrió la reactivación de una falla geológica que ha venido causando varios problemas desde el año 2022. En un video captado por uno de los vecinos de la colonia Guillén, se puede ver la manera en que la estructura se viene abajo con la tierra en medio de gritos de desesperación y también de susto de los presentes en el lugar. Tras el derrumbe, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, ha señalado que se encuentran en monitoreo constante sobre la situación y además ha informado que ya se encuentran trabajando para salvar las vidas o resguardar la vida, mejor dicho, de los habitantes de la colonia. Y la Agencia de Regulación Sanitaria ha dado a conocer que han liberado un total de 3.900 cajas que contienen dosis de vacunas contra la poliomielitis. Dulce Cortés con más. Qué gusto saludarles, compañeros, en los estudios principales de TV Azteca Honduras. Para tratar este tema, estamos desde la Agencia de Regulación Sanitaria y nos acompaña la doctora Fátima Romero. Ella es directora nacional de Vigilancia y Fiscalización, para que nos cuente cómo es el tratamiento que le dan desde la ARSA a estos lotes de vacuna que ingresan al país. Hace unos días recibieron lotes de vacuna contra la poliomielitis. Cuéntenos cómo es este proceso. Así es, la ARSA, a través de la Dirección Nacional de Productos Farmacéuticos, realiza un análisis técnico de todas las vacunas que ingresan al país y hace una liberación del lote de vacunas, misma que se da seguimiento a través de la Dirección de Vigilancia en los puntos aduaneros, y verificamos que estos productos vengan con calidad, seguridad y eficacia, es decir, que cumplan con todas las condiciones de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Actualmente recibimos 195.000 dosis de vacunas contra la poliomielitis.
Estas 195.000, ¿a cuántas cajas equivale, doctora? Aproximadamente unas 3.900 cajas. Esas vacunas van a ser distribuidas por toda la red hospitalaria a nivel nacional para todos nuestros niños menores de 5 años y así evitar que se enfermen con poliomielitis. ¿Cada cuánto reciben estos lotes de vacuna y hacen las liberaciones de...? La Secretaría de Salud realiza solicitudes de liberación de lote de vacunas muy frecuentes, ya que siempre el sistema PAI está totalmente abastecido en nuestros hospitales y centros de salud. Excelente, muchísimas gracias a la doctora Fátima Romero de la ARSA, quien nos daba más detalles acerca de este procedimiento de liberación de vacunas y nos hablaba acerca de este importante lote de vacunas que fue liberado en los últimos días para ser distribuido en los principales centros asistenciales del país. Con las imágenes de Elmer Mejía, Dulce Cortés, Fuerza Informativa Azteca. Y continuando con más hechos, el representante legal de varias zonas afectadas por invasiones asegura que el éxodo de empresas sigue en incremento, producto de la crisis a nivel nacional. Samuel Coello con detalles. Así es, compañeros, en este momento junto al abogado Ramiro Medina, que nos brinda un poco más de detalles, porque estamos hablando de que diferentes empresas están decidiendo irse porque la mayoría de los planteles o la mayoría de los terrenos los mantienen invadidos por personas que no son los dueños. Usted nos indica un poco más de detalles, abogado. Sí, la verdad es que sí, no solo es en la parte agraria, digamos, sino que también en la parte urbana, digamos, el tema Villanueva, que es el número 1 en tema de invasiones, ¿va? Imaginen que hay propiedades a la orilla de la carretera, que son zonas industriales que casi la mayor parte han sido invadidas. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que tienen inversiones ahí, que quieren hacer grandes estructuras en materia de infraestructura, en materia de inversión en cuanto a maquila o otros rubros relacionados, se están yendo para otros países. ¿Por qué? Porque es un riesgo, el Estado no le garantiza la propiedad aquí en Honduras, aunque el artículo 103 de la Constitución esté bien claro y específico, el gobierno no garantiza la propiedad privada aquí en Honduras. Lo mismo sucede con la parte agraria. Hay muchas empresas, ya no están invirtiendo aquí en el país, y otras han dejado sus propiedades botadas, digamos, hay mucha gente en el sector de Tocoa, ¿va? En la parte agraria. Y en la parte urbana, el problema es que si usted en Villanueva, San Manuel, Progreso, compra una propiedad grande, una inversión de 50, 100 millones o 200 millones de lempiras para hacer una gran infraestructura ahí y generar empleo, en este momento ya el riesgo suyo como inversionista es grande, porque el Estado no le soluciona de hoy para mañana, ¿va? Que así debería ser, ¿va? Los desalojos deberían de ser flagrancia continua, que nunca, como dice uno, prescriban en el tiempo, que siempre estén flagrantes y que lo puedan ejecutar. Imaginen que hay una propiedad en Búfalo que vale 500 millones de lempiras. ¿Cuántos empleos se hubieran generado ahí, en esas 68 manzanas? Al final está invadida, permiten recursos de apelación que no debería permitirse, debería devolverse la propiedad porque están beneficiando al infractor, pero esto sucede aquí y solo en Honduras está sucediendo, específicamente en la parte judicial. Otro de los rubros golpeados es el tema de la palma. Sabemos que hay empresas grandes que en este momento están pensándolo 2 veces y mantenerse en el país debido a ese tema de las invasiones. Sí, la verdad es que sí. Digamos, y el problema es que hay muchas empresas que tienen grandes extensiones de terreno y hoy están tomadas por los invasores. ¿Va? Quienes las están produciendo son los invasores. Y claro, la inversión interna se abstiene en la parte agraria, específicamente el rubro de palma. Y la inversión externa no está viniendo porque no hay seguridad jurídica y el Estado a usted no le garantiza hoy su propiedad aquí en Honduras, o sea que no sabemos cuál es la ruta que lleva el gobierno y estamos sumamente preocupados en ambos rubros, tanto en la parte urbana como en la parte rural y en la parte agraria específica. Muchas gracias, el abogado Ramiro Medina, que nos ha atendido muy amablemente en torno a esta situación de las invasiones de tierra, pero más que todo en el tema productivo, las empresas que en este momento están dejando de producir y además también dejando de crear diferentes empleos para los hondureños. Es lo que podemos informar junto a mi compañero Miguel Matute. Regreso con ustedes al estudio. Y por su parte, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que son muchas las limitaciones que se tienen actualmente para poder contrarrestar el tema de las invasiones en el país. Veamos cuáles son. Gracias, compañeros. Qué gusto saludarles allá en el estudio principal en compañía, vean ustedes, en este momento del abogado Mario Díaz, magistrado de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Y es importante, por supuesto, ya dar a conocer desde el punto de vista judicial cómo se está abordando este tema de la invasión de tierras
Hemos hablado nosotros en los espacios informativos de TV Azteca de muchas limitaciones que han descrito, pero la parte legal de los que están afectados actualmente. Pero del punto de vista judicial de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo valorizan este tema? Bueno, los temas de conflictos de tierra son bastante difíciles de poderlo resolver porque en el fondo se trata de un problema de carácter social que va más allá de lo simplemente jurídico, es decir, un tema que toca las raíces de la estructura de la tenencia de las tierras en el país. Y por ende la solución no es fácil, es decir, no solo basta con que un juez emita una orden de desalojo para que unas familias o un grupo de familias sean desalojadas de un terreno. No basta eso, porque, como digo, en el fondo está que la gente pues tiene necesidades muchas veces insolubles en cuanto a desarrollar un proyecto de vida. Evidentemente, de acuerdo a los estándares internacionales, una vez que se emita un desalojo, el Estado en su conjunto deberá tener la posibilidad de ubicar o reubicar a estas personas en otro lugar que les sea favorable a sus pretensiones de vida. Eso no siempre es posible porque hay muchas carencias de carácter estructural que muchas veces impiden que el Estado tenga una salida fácil a estos conflictos. Pero, ¿dónde está, abogado? Es decir, el hecho pues de que la gente necesita resolver sus problemas, no solo legal, sino también sus problemas estructurales de sobrevivencia. Entonces, claro, por eso, como digo, es tan difícil resolver estos conflictos y se dice muchas veces, son desalojados en el día y en la noche se vuelven a tomar la tierra. Entonces, que digo, son problemas más profundos que el simple desalojo. Evidentemente, el juez debe emitir una orden de desalojo cuando tenga todas la creencia racional basada en prueba de que efectivamente la persona que se dice ser dueña de un terreno indeterminado tiene todos los requisitos legales para asumir esa titularidad como dueño. Abogado, se hablaba de un tiempo de al menos 400 órdenes de desalojo que ya tenían el visto bueno legal, pero que no se han ejecutado. ¿Es esto cierto? ¿Actos pendientes en la Corte Suprema de Justicia en esta materia? Bueno, sé que hay muchas órdenes de desalojo emitidas y que no se han concretado, porque muchas veces, independientemente de que se le emita la orden de desalojo, siempre hay algún tipo de arreglos, de acuerdos, de negociaciones que se buscan entre las partes, porque como he dicho, en muchas ocasiones el Estado ingresa como un mediador en este tipo de conflictos. Estamos hablando, por ejemplo, de las tomas de tierras en la zona de La Guan, en zonas de Occidente, en la zona sur. Entonces hay diferentes escenarios en los cuales se están produciendo tomas de tierras, pero como digo, como se trata de personas hondureñas, campesinos sin tierra, muchas veces el Estado ingresa a un proceso de arreglo o de acuerdo, o entre las partes busca un arreglo para evitar el desalojo y para evitar que esas tierras se encuentren en irregularidad. Palabras, compañeros de la pantalla de TV Azteca. De momento, con esta información retornamos con ustedes al estudio principal. Y autoridades del Consejo Nacional Electoral han informado sobre importantes avances en los preparativos para las elecciones primarias de 2025. Esto a través de un comunicado oficial. El consejero Kelvin Fabricio Aguirre amplió en detalle las acciones realizadas y la planificación estratégica llevada a cabo para garantizar un proceso electoral transparente y eficiente. Porque en la democracia nosotros no podemos improvisar, debemos planificar. Ya se han aprobado y estructurado 29 proyectos electorales, de los cuales podemos decir que ya se avanzó con la actualización del censo electoral, el cual ya está en nuestra página publicado, de igual forma la cartografía electoral, y también ahí informamos a la población que hemos elaborado y aprobado el presupuesto especial de elecciones primarias, el cual ya fue remitido a la Secretaría de Finanzas y suma un total de 1.492 millones de lempiras. Esto aumenta un 30% con respecto al presupuesto especial de las elecciones primarias del año 2021. ¿Por qué? Ya que el censo ha aumentado, va a haber más votantes, más centros de votación, más logística y por tanto ha aumentado además de la inflación. Esperamos que la Secretaría de Finanzas, aprovechamos este espacio, este medio, para exhortarlos que apruebe este presupuesto de las elecciones primarias y se pueda remitir al Congreso, porque esa es la segunda etapa, donde el Congreso debe discutirlo y aprobarlo. Y de ahí, con este presupuesto, nosotros podamos hacer... Es momento de hacer una pausa comercial, pero al volver, escuche usted, la DPI ha iniciado investigaciones por la muerte de un agente de tránsito en el Progreso Lloro. Los detalles, a volver aquí, a Hechos Meridiano.
Continuamos con más hechos y ante la complicada situación del desempleo en el país, expertos en economía indican que es muy importante que se cree un ambiente para la inversión y así lograr generar más puestos de empleo en Honduras. Gabriela Benavides nos tiene más. Gracias, es un placer poder saludarles. En este momento me acompaña el economista Alfonso Díaz, a quien le vamos a consultar con respecto a esta situación de desempleo que vemos en el país, donde incluso varios jóvenes prácticamente estaban rogando por un empleo día con día. ¿Qué nos puede decir al respecto de qué se puede hacer, viendo que eso no es de ahorita, sino de hace años? Bueno, yo creo que una de las partes importantes es el tema de la inversión. Yo creo que el gobierno tiene que generar condiciones y incentivar a la inversión local porque tenemos un sistema financiero robusto, con concentración de grande cantidad de recursos. Yo creo que aquí tiene que haber planificación y presentar diferentes proyectos en diferentes áreas y que le dé oportunidad de hacer negocios también mediante políticas públicas al sector financiero para que pueda haber más inversión y esto puede ayudar a la generación de empleo. Eso es en la parte local. Y en la parte internacional creo que igualmente se tienen que mejorar otras condiciones también para que tengamos crecimiento en inversión extranjera. Hay un poco de esperanza con el tema de la apertura de relaciones con Honduras y China porque se ha proyectado que China con diferentes empresarios va a invertir en el país entre aproximadamente 400 y 600 millones de dólares y esto es ya una parte importante que ayudará. Claro, el objetivo debe ser seguir incrementando el tema de la inversión en el país para que se genere empleo y que esto también va de la mano con el tema de la ley de justicia tributaria porque aquí estamos hablando de un reordenamiento de la parte fiscal, pero eliminar las exoneraciones totalmente nunca se va a poder, porque al final creo que el mecanismo de la flexibilidad fiscal y exoneración es una parte también vital para incentivar al empresario y al inversionista a invertir en un país, porque al final el objetivo de un empresario, de un inversionista es generar utilidad, generar ganancias sobre lo que invierte y al final una de las posibilidades de poder atraer inversionistas extranjeros al país es darle flexibilidad fiscal o exoneraciones. Claro, yo lo que creo que sí debe haber objetividad en el análisis de a quién se le da flexibilidad fiscal y exoneraciones y esto tiene que haber un análisis objetivo versus de la flexibilidad fiscal o exoneración que se le va a dar a un inversionista extranjero versus el bienestar que va a traer al país, la cantidad de inversión que va a hacer en el país y la cantidad de empleos que va a generar. ¿Realmente hay ambiente para la inversión y para la creación de empleo? Bueno, el tema de la inestabilidad política, el tema de la falta de oportunidades y esto pasa también por la falta de flexibilidad fiscal pueden ser factores que puedan impedir el crecimiento de la inversión. Yo creo que ahí va a depender de la habilidad y la visión de un gobierno y las perspectivas que tenga en la planificación a futuro para que pueda por lo menos generar crecimiento en el tema de la inversión, que es la parte fundamental para el tema de que tengamos nuevas empresas y crecimiento y oportunidades nuevas de empleo. Gracias, Alfonso Díaz, quien es economista, por esta información que nos ha brindado en torno a la situación de desempleo en el país. Con este contacto, regreso con ustedes. Y expertos en economía sostienen que la ley de oferta-demanda no se aplica en el país. Y esto es ante los elevados precios de los productos de la canasta básica y también ante la reducción del precio de los combustibles que no se ve reflejado precisamente en el precio de los productos de la canasta básica y por supuesto en el bolsillo de las familias hondureñas. La economía hondureña no tiene un mercado que realmente garantice la competitividad. Y la competitividad tiene que ver entre la interacción entre oferta y demanda que hace pues que los precios que se establezcan, esa interacción entre la cantidad producida y la cantidad demandada produzca un cierto equilibrio con el precio que realmente debe ser. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los precios de los combustibles se incrementan, efectivamente se incrementa el resto de precios de la canasta básica y de todos los demás servicios en general. Pero cuando es a la inversa, entonces ya no opera la competencia. Es decir, pareciera como que aquí en Honduras algunos empresarios y alguna gente que se dedica a la actividad comercial aplica las leyes del mercado solamente cuando los precios van para arriba, no cuando tienen que ir para abajo. Ese es un punto. Y el otro es que Honduras importa de una gran cantidad de combustible. Somos muy dependientes, por ejemplo, todavía para la generación de energía eléctrica, el consumo o el uso de los vehículos. Y las autoridades policiales han confirmado que la delincuencia común para despojar a los ciudadanos de sus pertenencias ha disminuido en las zonas comerciales de San Pedro Sula. Samuel Coello, desde la Ciudad Industrial de Honduras, nos tiene mayores detalles.
Así es, compañeros, en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora por la pantalla de Hechos Meridiano, me encuentro junto al portavoz de la Policía Nacional, el subinspector Ronald Posadas, para que nos brinde una actualización de cómo avanzan estos operativos que son destinados para la protección de la ciudadanía al momento de recibir su 14º mes de salario. Usted nos indica un poco más de detalles acerca de cómo han avanzado y también si hay cualquier tipo de acciones que se sigan dando. Así es, pues nosotros como Policía Nacional ya estamos lo que es ejecutando los protocolos de mecanismos en cuanto a seguridad. Esto pues ya que se está dando el pago del 14º mes a todos los trabajadores, es por ello de que ya empezó lo que es el gobierno, ahora pues con la empresa privada ya viene a crear lo que también es otro aumento en cuanto a los trabajadores que perciben lo que es este dinero, y de esta manera pues nosotros nos vamos a apostar en cuanto a los centros comerciales, zonas bancarias o igual también a los diferentes bulevares como también en los mercados. Esto pues para que todas estas personas pues hagan uso de este dinero, que hagan sus respectivas compras, que se sientan en seguridad, que se sientan cómodamente, y de esta manera pues que nosotros podamos evitar de que se cometan lo que son asaltos y robos, al igual también con las operaciones policiales que nosotros tenemos encaminadas en cuanto al sector transporte. Seguimos dándole cobertura a lo que es a la ruta número 7, tanto a sus unidades como también el recorrido que estos hacen, y esto pues debido a una exigencia en cuanto a un pago que se les exige a estas personas por motivo de algunos grupos delictivos organizados. Es por ello de que nosotros pues recibimos la misma denuncia por parte del Banco de CTU, y de esta manera pues nosotros vamos a mantenerlo en esta medida para que nosotros podamos evitar de que pongan en peligro tanto los conductores como también de las personas que utilizan lo que es este sistema de transporte. Inspector, ¿se han confirmado algún tipo de denuncias, algún tipo de capturados producto del hurto, el robo que se da en las zonas comerciales para esta temporada? Bueno, hasta el momento hemos estado trabajando de manera permanente, pues las únicas denuncias que nosotros hemos recibido solo es la delincuencia común, personas pues de que con un objeto cortopunzante, ya sea cuchillo o otro tipo de objetos, pues pretenden amedrentar o quitarle su pertenencia a lo que es alguna persona. Pues lo que nosotros hemos, mediante los trabajos, mermado este tipo de actividades ilícitas, tanto en unidades de transporte como también en centros comerciales, a las afueras de centros bancarios, como también de cajeros automáticos. Esto pues debido a que nosotros estamos trabajando de manera coordinada entre todas las direcciones de la Policía Nacional para evitar pues, que se cometan lo que son estas actividades ilícitas. Muchas gracias. El subinspector Ronald Posada, que nos ha atendido muy amablemente en torno a estas operaciones que se siguen realizando en la ciudad de San Pedro Sula, los municipios aledaños, ya que sabemos que muchos de los ciudadanos han recibido su 14º mes salarial y están expuestos a cada uno de estos robos. Es lo que podemos informar junto a mi compañero Miguel Matute. Regreso con ustedes al estudio. Y las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte han confirmado que el fallecimiento de un agente del orden público en el Progreso Lloro indica que fue por un accidente vial. Sin embargo, agentes de la DPI continuarán investigando el caso debido al hallazgo de casquillos de arma en las cercanías del supuesto accidente. El fallecimiento de la compañera, sí, como lo mencionaba, mediante las investigaciones de los equipos, ya sea de investigación de accidentes o de DPI, de investigación criminal, se pudo establecer que fue producto de un accidente de tránsito. En el lugar tenemos las diferentes evidencias, como ser huella de frenado, restos de los vehículos, hay una huella de frenado, como lo mencionaba, que nos ayuda a nosotros como peritos poder establecer una causa o una dinámica de un accidente de tránsito. Inspector, entonces no se descarta el hecho de que haya ocurrido algo violento en esa escena, ya que se mencionaba que habían encontrado algunos casquillos de bala. Sí, efectivamente, nosotros como dirección, como investigación de accidentes, descartamos que la causa de muerte sea por proyectiles o por arma de fuego. No descartamos que haya ocurrido alguna escena violenta, porque los casquillos fueron encontrados como a 15, 20 metros, según información que tenemos preliminarmente, 20 metros de la escena. Como les dije, no descartamos, es DPI quien podrá esclarecer, está sujeto a una investigación. Hasta el momento la causa de muerte fue por accidente de tránsito. La investigación judicial y la poca cantidad de pruebas son las dos causas que, según expertos de seguridad, sostienen es el talón de Aquiles en el estado de excepción. Veamos detalles con Steven Vázquez. Gracias, compañeros. Precisamente dialogamos con el abogado Wilfredo Rubio, especialista en temas de criminología, y justamente las capturas que se originan en el marco del estado de excepción versus los casos que se judicializan de estas capturas que se registran. Abogado, ¿qué índice podríamos calcular que hay de judicialización actualmente en el marco de las capturas del estado de excepción?
Bien, es bien complicado hacer un cálculo porque tendríamos que tener una base completa de datos. Ahora, para que vamos comprendiendo este tema de las estadísticas, por ejemplo, si tenemos 2.000 capturas, ¿verdad? Esa sería una base o una muestra estadística que tal vez de repente no sabemos, por ejemplo, cuáles están en flagrancia o qué significa que han sido capturados en el momento de la comisión del delito. No lo sabemos. Hay que hacer una discriminación de datos. Tampoco sabemos en cuáles se ha presentado a los tribunales, que es la llamada judicialización. No lo sabemos tampoco. De esos, por ejemplo, 2.000 capturas. Y no sabemos cuántos de estos han obtenido condena. Ahora, haciendo una discriminación, cuando los delitos son en flagrancia o en el momento, por lo general hay prueba. Por eso es que se presentan en el momento, entre las 24 horas. Cuando son objeto de investigación, la mayor dificultad es la investigación criminal, es la prueba. Este es el mayor freno que tiene todo este tema de la judicialización. Hay que reforzar el tema de la investigación efectiva, ¿verdad? Porque en los operativos de repente, recuerde que va gente operativa armada, pero no sabemos si van los suficientes equipos de inspecciones oculares o personas que van a estar los investigadores de la escena del crimen, los investigadores criminalistas que van a recopilar la prueba. Abogado, ¿usted visualiza algún punto de fortaleza o algún punto de debilidad en las capturas que se dan en el marco del estado de excepción? Bueno, el marco de excepción es una herramienta más de un plan de seguridad, así se tiene que ver. Van a haber capturas, entonces estamos pensando que si hay capturas es porque hay indicios de conductas que pueden ser delictivas. Entonces puede tener un efecto persuasivo, ¿verdad? Pero creo que hay que ponerle más empeño al tema de la prueba y la investigación criminal. Investigación criminal, podemos decir que es una debilidad que tiene el ente policial en este momento, abogado. Bueno, ha sido una carencia, ha sido una anemia de la seguridad desde que tengo memoria. Tengo más o menos de estar en este ambiente como unos 29 años y siempre ha sido la anemia por investigación criminal. Agradecemos al abogado Wilfredo Rubio, compañeros, en su análisis de las capturas que se dan en el marco del estado de excepción, su índice que es complicado calcularlo de judicialización, pero nos ha expuesto al menos el tema teórico, qué procedimiento es el que actualmente se está siguiendo. Con esta información, compañeros, retornamos con ustedes al estudio principal.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En Más Hechos, juristas sostienen que el débil sistema jurídico y de seguridad en el país provoca que la droga siga circulando en territorio nacional, una problemática que continuará si no se ejecuta un plan en conjunto. Edivaldo Laínez en directo nos brinda mayores detalles. Compañeros, muy buenas tardes. Tema que abordamos con el analista Germán Licona. Le hemos consultado por qué circula droga en nuestro país, por qué continúa circulando la droga en Honduras, cómo está la institución policial. ¿Se deberá continuar con la depuración para terminar con esta problemática en nuestro país de la circulación de droga? Vamos a escucharlo a continuación. Pero en los últimos años, a partir del 2014 para acá, hemos visto la incidencia de cómo nuestro territorio también produce droga. Hay tecnología en narcolaboratorios en donde se utilizan químicos y se está preparando la droga aquí, y eso es preocupante porque ha habido una permisibilidad de todo el estamento legal del Estado de Honduras hacia inobservar ese flagelo, pero ¿dónde está la depuración de la Policía Militar, de las Fuerzas Armadas? Cuando vemos que de las mismas instituciones militares se sustrae la droga, se reemplaza por harina. Vemos un Ministerio Público donde fiscales se quedan callados y donde jueces no hacen la labor de darle seguimiento a la droga que ha sido incautada. Entonces, aquí todos los estamentos, todas las fuerzas de seguridad deben de recibir un proceso de remoción, mover el palo para sacar todas aquellas personas que tengan vínculos, pero que no sea una depuración a mansalva, donde paguen justos por pecadores, sino que realicen procesos investigativos para determinar quiénes son los que tienen alguna liga con la criminalidad transnacional del narcotráfico. Eso es lo que les podemos ofrecer a esta hora del mediodía junto a Omar Solórzano. Volvemos con ustedes a los estudios principales. Adelante. Al menos 90 reos han muerto en cárceles de Honduras bajo custodia de agentes de seguridad del Estado. Esto entre el año 2023 y junio de este año 2024. Esto según lo detalla el CONADE, por lo que piden se esclarezcan estas muertes independientemente de la causa. Gabriela Benavides nos tiene mayores detalles. Gracias, es un placer poder saludarles. En este momento me acompaña el abogado Julio López Casaca, que le vamos a consultar con respecto a este llamado que hace el CONADE, donde pide que se esclarezcan 90 muertes en las cárceles. ¿Qué nos puede decir al respecto, abogado? Sí, buenos días. Bueno, recordemos que el Comisionado Nacional es una institución del Estado, ¿no? Y por ende, pues también tiene sus obligaciones. En este caso está demandando que se manifieste por qué razón, pues, se está violentando el derecho a la vida de los privados de libertad, cuando dice que hay más de 90 muertos. En este caso, pues, lo que devela es la fragilidad de la responsabilidad que tienen los cuerpos de seguridad encargados de la custodia en los centros penales. Pero el comisionado también tiene la obligación de investigar y hacer las recomendaciones necesarias de por qué y quiénes son los responsables. Entonces, para tener un informe más claro de quiénes son los responsables de que por negligencia o por omisión, ¿verdad?, se cometen los delitos dentro de los centros penales. El Estado es responsable de garantizar la vida de los privados de libertad, en principio. Entonces, cualquier ciudadano o familiar de estos que están falleciendo en los centros penales puede demandar perfectamente al Estado para que se le indemnice por daños y perjuicios o por la privación de la vida de sus ciudadanos. Entonces, será el Estado el responsable, pero el llamado acá es, ¿qué pasa con los cuerpos de seguridad? Tienen que revisar cómo se está ejecutando las acciones dentro de los centros de privación de libertad o los reclusorios o las cárceles. ¿Qué sucede? Debe de haber más seguimiento, más investigación interna, y eso, pues, ellos están entendidos. Creo que la policía o el ejército, quien esté encargado de darle custodia a los privados de libertad, son los responsables, y por ende el Estado en cualquier momento va a ser demandado y va a tener que pagar millonarias sumas por no garantizar el derecho de la vida de los privados de libertad. Y se puede poner más delicada la situación porque hay privados que han sido condenados, pero hay privados que aún están enfrentando juicio y ni siquiera se les ha dictado sentencia.
Entonces, ¿qué pasaría con una persona que no se le ha dictado sentencia? Entonces, el daño es mayor todavía para la familia. Abogado, estas denuncias caerían sobre el pueblo hondureño porque son quienes tienen que pagarlas. No, definitivamente el pueblo hondureño a través de los impuestos es el que al final pues paga toda deuda o paga toda obligación, ¿verdad?, que contraiga el Estado a través de una condena. Y los responsables definitivamente creo de que se deben de deducir responsabilidades si hay omisión o hay negligencia de parte de quienes ejercen la función, ¿no? Gracias al abogado Julio López Casaca por su análisis con respecto a esta situación donde el CONADE pide que esclarezcan estas muertes. Por ese informe, regreso con ustedes. Hunter Biden fue hallado culpable de los 3 delitos graves de los que se le acusaba en un juicio federal en posesión de ilegal de armas. Esta es la primera vez en que el hijo de un presidente en funciones en Estados Unidos es condenado. Los 3 cargos de los que fue encontrado responsable son mentir a un comerciante de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma de forma ilegal durante 11 años. Todos están relacionados en la compra de un revólver en el año 2018, cuando, según argumentos de los fiscales, el hijo del mandatario estadounidense mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ilícitas ni que era adicto a ellas. Siempre en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue interrogado en una audiencia antes de que se inicie su sentencia por haber falsificado registros comerciales. La reunión forma parte del informe que el Departamento de Libertad Condicional presentará al juez encargado del caso, Juan Merchan, para ayudar a decidir la sentencia de Trump que se anunciará en el Tribunal Penal de Manhattan el 11 de julio. Finalizamos nuestro recorrido por el mundo en Venezuela, a menos de 50 días para las elecciones presidenciales en este país. El presidente en Hechos Meridiano. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Los invito a que se queden en sintonía de la programación de TV Azteca Honduras. Tengan todos una feliz tarde.